¿Por qué supieron que era 128 en la primera? Exactamente, esto es 4 por 2, exactamente 16 por 2 y efectivamente 6.250 por 5. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de ese factor? Muchachos, en lugar de sacar la diferencia, vamos a sacar la división. 8 dividido 4, ¿cierto? Miren acá, vamos a hacerlo ahora por divisiones, da 2. 16 dividido 8 da 2, ¿cierto? La división. 32 dividido 16 da 2. 64 dividido 32 da 2. Entonces vamos a sacar, son las divisiones. 50 entre 10, 5. 250 entre 10, 5. 1250 entre 10, 5. Y 6250 entre 1250 da 5. Y efectivamente escoger el número y multiplicarlo por 5. Efectivamente, 31.250. Efectivamente. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar esta progresión, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a dividirlo. Si ustedes dividen el número por su anterior, va a dar 2. Observen que esto se mantiene, ¿cierto? Esta vaina se mantiene todo el tiempo, ¿cierto? Esto se mantiene todo el tiempo y debe ser igual. Si alguno cambia, pues ya no es progresión. Esta progresión se va a llamar progresión geométrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes observan, ¿cierto? El primer elemento es 4, el segundo elemento es 4 por 2, el segundo es 4 por 2 por 2 o 4 por 2 al cuadrado, esto es 4 por 2 a la 1, esto es 4 por 2 a la 3 y esto es 4 por 2 a la 4. Observen que el cambio se va a dar por una potencia de 2, ¿cierto? Observen acá. ¿Está claro la explicación hasta este punto, muchachos? De cómo llegué hasta esas potencias. Listo. Entonces, de acuerdo a eso, bueno, aquí los transforman. Vamos a llegar a esta forma, que esto puede verse como en forma general, como la condición inicial por la división, ¿cierto? Lo que nos da la división elevado a la n. Estos lo van a conocer como la razón, ¿cierto? Esta es la condición inicial, la razón elevado a la n. Entonces, vamos a tener un término inicial t, ¿cierto? Y una razón r, los cuales son números reales, ¿cierto? Entonces, la forma de la progresión geométrica se puede expresar como t por r a la n, donde t es la condición inicial y r es la razón, que es dividir un elemento por su anterior. Entonces, muchachos, de acuerdo a esto, ¿cierto? Ustedes me van a decir, ¿cierto? Ya saben que si ustedes miran, dividen, esta la va a resolver yo, el otro lo resuelven ustedes por 5, 5, ¿cierto? 5 y 5, y va a dar que a su n, condición inicial, 10 por 5 elevado a la n, ¿cierto? Observen que este inicia desde 0, 10 por 5 a la 0, 10 por 1 da 10. Este de acá, ¿cierto? A su n es igual, condición inicial, y miremos la diferencia, ¿cierto? Miren la diferencia, aquí la diferencia es 2, aquí la diferencia es 2, ¿y qué pasa con este? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso ahí? Ahí se dañan, la diferencia ahí Ahí se pasa a ser daña. de 13. Exactamente, la diferencia pasa a ser un número, de hecho, no entero. Miremos este. Aquí la división es 6 y aquí la división es 6 octavos. ¿Qué pasa con este? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de aquí? Y miren, aquí es 8 doceavos. No es una progresión, correcto. Y miremos esta última. 2 tercios dividido 2 da 2 sextos, ¿cierto? Y acá 2 novenos dividido 2 tercios, ¿cierto? Esto va a dar 6 sobre 18, ¿cierto? Que si le sacamos el 3 da 2 sextos, ¿cierto? Este se sigue cumpliendo. Miremos este, 2 sobre 27 dividido 2 sobre 9. Vamos a ver si la razón se mantiene. Entonces, 2 por 9, 18, 27 por 2 da 40, 54. Y esto lo dimos entre 6, ¿cierto? Y da 3, 3 novenos. Ajá. ¿Qué pasó aquí entre estos dos? ¿Qué pasó aquí entre estos dos, muchachos? Aquí sabemos que si dividimos 2 tercios entre 2 da 2 sextos. 2 novenos dividido 2 tercios, ¿cierto? Da 6 sobre 18, que es 2 sextos. Pero dividimos 2 sobre 27 sobre 2 novenos.
que nos va a dar 2 por 9, 18, y 27 por 2 da 54, ¿cierto? Y hacer la factorización nos da 3 novenos. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Qué podemos decir sobre eso, muchachos? ¿La diferencia cambia? La diferencia cambia. Por lo tanto, dado que no la diferencia, sino la razón cambia, entonces, ¿qué pasa? Pues no es progresión, supongo yo, ¿no? Sí, no supongo, efectivamente, o sea, dilo con seguridad, no es progresión, ¿cierto? ¿Les da la razón un tercio? Venga, yo vuelvo a revisar. ¿Sí les está dando? No debería dar, vamos a ver. Tenemos 2 tercios dividido 2, ¿cierto? Esto me da, ¿cierto? 2 sextos, ¿cierto? Que es igual a un tercio, ¿sí o no? 2 novenos, ¿cierto? Sobre 2 tercios, ¿cierto? Los multiplicamos, da 2 por 3, 6, 9 por 3, 18, y si dimos entre 6, da un tercio, tienen razón. Miremos esta ahora, 2 sobre 27 sobre 2 sobre 9, ¿cierto? 27 por 2 da 54 sobre 18 sobre 54. Si sacamos 9, ¿cierto? Si sacamos 9, esto nos da 2. Ay, sí. Vamos a ver. 18 dividido 9 da 2. De hecho, esto lo podríamos dividir sobre 18, ¿cierto? 1. Y 54 entre 18, vamos a ver. 54 entre 18 me cabe, vamos a ver. Uy, ya me olvidó. 18 por 3. Vamos a ver cuánto da 18 por 3. 3 por 8, 24. Ay, sí, un tercio. Sí, tienen razón. Y 2 sobre 81, ¿cierto? 2 sobre 81. Me he equivocado en la edición de ahora. 2 sobre 81 dividido 2 sobre 27. 2 por 2 da 4, ¿cierto? Ay, qué huevón. 27 por 2, ¿cierto? Da 54 y 81 por 2 da 162, ¿cierto? 54 sobre 162, ¿cierto? Entonces, 164 dividido 54 va a dar 3. 162 sobre 54 se va a dar 3. Efectivamente, sí, este está bien. Me había equivocado en la división, da un tercio. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Sería la condición inicial más, ¿cierto? ¿De qué? Más, perdón, 2 por, más, 2 por un tercio elevado a la n, ¿cierto? La condición se establece. Entonces, bueno, aquí dicen 10 por 5 a la n y acá 2 por un tercio a la n. Por